Ana Araujo es la esposa del actor mazatleco Pablo Lail. Ambos se conocieron desde adolescentes, tuvieron un romance, y años después se reencuentran y se casan. Ella representa su gran fuerza para salir adelante en la vida. Según reporte de Grupo Fórmula, Pablo Lail narró que Ana Araujo y él tuvieron un corto romance cuando ella tenía 14 años de edad, y él 2 más. 8 años después, ambos se reencuentran y Lail se da cuenta que siente lo mismo por ella. Ana vino a México, la vi, y sentí lo mismo que hace tanto tiempo, describió Lail al portal de noticias Grupo Fórmula. La pareja se casó en 2014, durante el bautizo de su hijo Mauro, en Mazatlán, Sinaloa. La revista Hola reporta que la primera vez que Ana y Pablo se conocieron fue en 2014, cuando eran adolescentes. Después de un romance de verano, la pareja se separó y no volvieron a coincidir sino hasta 8 años después. En 2014, la pareja invitó a sus amigos más cercanos al bautizo del pequeño Mauro, y la actriz Sofía Castro fue la madrina. En ese evento la pareja aprovechó para casarse. El evento tuvo lugar en el puerto de Mazatlán, de donde Lail es originario. Recientemente la actriz Sofía Castro le expresó su apoyo a Lail, respecto al problema que enfrenta en Estados Unidos por haber golpeado a un hombre, el cual lamentablemente murió. Él sabe que lo amo, que lo adoro. Es mi compadre, mi hermano. Estoy con él en todo. Pablo Lail contó en una entrevista que Ana tiene una hija de una relación anterior, por lo que para él era muy importante que la nena lo aceptara. El hecho de que ella me escogiera como papá, para mí es invaluable, y ese voto de confianza que tengo de su parte es algo que no puedo traicionar en la vida. En 2015, Lail fue nombrado por People Magazine en español como una de las 50 personas más hermosas del año. El actor se unió a la lista al lado de famosos como Eva Longoria y la modelo mexicana Alejandra Espinosa. Desde la detención de su marido, Ana se ha mantenido alejada de las redes sociales. La última imagen que la esposa de Lail compartió fue de hace 2 semanas, y desde que ocurrió la tragedia, Araujo se ha mantenido alejada de las redes sociales esperando que todo se solucione pronto. Ana es una mujer saludable y llena de vida. Le gusta mucho hacer ejercicio, y en cada visita que hace a Mazatlán, la tierra de su esposo, acostumbra a correr y caminar por distintos lugares. Pablo Lail y sus arranques de ira. Una versión publicada por una revista mexicana señaló que lo que pasó en Miami se habría evitado si Lail hubiera aprendido a controlar su agresividad. Los ataques de ira no eran algo desconocido para el actor Pablo Lail, envuelto en un serio problema legal tras agredir a un hombre en Miami, que finalmente falleció. La vida del actor mexicano cambió el pasado 31 de marzo, cuando golpeó a Juan Ricardo Hernández. El hombre de 63 años murió días después del ataque. Según una nueva versión de la revista Televisión Notas, el actor era conocido por su profesionalismo y educación, pero también por ciertos arranques de agresividad. Pablo reacciona agresivo cada que siente que algo no está bien o cree que está en una situación de peligro, declaró una fuente cercana a la publicación. Cuando algo no le gusta, se le sale el diablo y tiene sus arranques de ira. Suele ser un poco prepotente, pero cuando se da cuenta de que hizo mal, pide disculpas y trata de arreglarlo inmediatamente, añadió la misma persona. Según la fuente consultada por la revista, en alguna ocasión Lail persiguió a un paparazzi porque le tomó fotografías en un parque. Lo hizo para proteger a su familia, con quien siempre se ha mostrado amoroso. Él no es un mal tipo, solo tiene el problema de no saber controlar su ira. Si hubiera tratado esto desde hace muchos años, lo que pasó en Miami se habría evitado. De acuerdo con esa misma historia, el actor está deprimido por la situación que enfrenta. Pese a ello, no pierde la esperanza de que las autoridades en Estados Unidos puedan entender que no agredió al hombre con la intención de matarlo. Durante el proceso legal, Lail ha insistido en que atacó a Hernández porque sintió que él y su familia estaban en peligro. El panorama para Lail no es alentador. El próximo 1 de mayo tendrá una nueva audiencia para saber si enfrentará cargos por homicidio, lo que de ser encontrado culpable lo llevaría a prisión. Dependiendo de la gravedad del cargo, Lail podría ser sentenciado de 15 años a cadena perpetua.
Además, la semana pasada la familia de Juan Ricardo Hernández presentó una demanda por la vía civil contra el actor, pues buscan una compensación económica por daños y perjuicios. El actor además ha tenido que soportar ataques en redes sociales, donde muchas personas lo han calificado de asesino. En la cuestión laboral, el actor tuvo que dejar un proyecto en México, pues el juez Alan Fine le ordenó pagar una fianza de $50,000 y permanecer bajo arresto domiciliario hasta la audiencia de mayo.